Hay un alto el fuego ahora entre Irán y los Estados Unidos. Pero muchos analistas esperan que esta guerra se reanude en una semana, 2 semanas, un mes. Pero se reanudará porque es imposible que los Estados Unidos e Irán lleguen a un acuerdo mutuamente beneficioso y satisfactorio. Así que hoy quiero analizar cómo evolucionará esta guerra. Y mi argumento para ustedes hoy es que esta guerra entre Estados Unidos e Irán es realmente la primera guerra del siglo XXI. Y por eso quiero explicarles cómo ha evolucionado la guerra en estos últimos cientos de años. Así que la forma más sencilla de librar una guerra es destruir la capacidad de lucha de un Estado matando a tantos soldados como sea posible, ¿verdad? Se organizaría para luchar contra el enemigo en un campo de batalla. Quien gane esta batalla ganaría la guerra. Y así fue como tradicionalmente se libraron las guerras durante cientos y cientos de años. En el siglo XX algo sucedió, y es que el Estado-nación, desarrolló la capacidad de tener mucha gente, millones de personas. Y así el Estado siempre podía reponer sus fuerzas en el campo de batalla. Y entonces lo que tenías que hacer era destruir la capacidad del Estado para producir, para fabricar. Bien, y esto es realmente... Así que el punto es matar a tantos civiles como sea posible. Antes se quería matar a tantos soldados como fuera posible. En la guerra del siglo XX, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, se buscaba matar a muchos civiles. En el siglo XXI es distinto, porque existen armas nucleares y hay demasiada gente, así que es imposible matar a todos. Y si usas armas nucleares, entonces otros usarán armas nucleares contra ti. ¿Bien? Así que ahora, en el siglo XXI, nuestro objetivo es usar a la población contra el Estado, volver a los civiles contra el gobierno, sembrando tanta discordia y disidencia como sea posible dentro de la sociedad. Y eso se hace a través del sabotaje económico, a través del estrangulamiento económico. Bien, ese es el argumento que les presentaré. Hoy, lo primero que quiero analizar es ¿por qué es que tenemos 8.000 millones de personas? 8.000 millones de personas viven en este planeta. Y para la mayoría de nosotros pensamos que esto es un logro tremendo. Pero si lo piensas, no es tan agradable. Porque no hay tantos recursos para compartir, no hay tanto espacio. De hecho, si no fuera por los fertilizantes, solo podríamos mantener a 1 o 2.000 millones de personas. Entonces, ¿cómo llegamos a una etapa en la que tenemos 8.000 millones de personas en este mundo y la mayoría de nosotros no estamos muy contentos con el estado de las cosas? Bien, y los científicos les dirán que es debido a la segunda revolución. Es por esta tecnología y comprensión revolucionarias que se nos ha permitido progresar. Eso no es cierto, ¿vale? La verdadera razón es por el Estado-nación. Y el Estado-nación es una revolución en la política, que nos llegó gracias a la Revolución Francesa. Bien, pues el principal arquitecto de la Revolución Francesa, se llama Jean-Jacques Rousseau. Él no era francés, en realidad era suizo. Pero es importante porque desarrolló la teoría que sustentó la Revolución Francesa, llamada teoría del contrato social. Antes, no pensábamos realmente en cuál era la relación del individuo con el Estado. Básicamente, naces en una comunidad y solo hacías lo que la tradición, la costumbre y la familia te pedían. Pero Jean-Jacques Rousseau fue el primero en decir, no, nacemos libres porque Dios nos dio la libertad. Entonces, ¿por qué elegimos renunciar a nuestra libertad para unirnos a una comunidad? Vale, y entonces su teoría es que nos unimos a la sociedad para ser más libres. Así que por nosotros mismos, nosotros juntos, ¿vale? Todos nosotros juntos creamos algo llamado voluntad común. Y piensen en esto como democracia. Y la democracia es básicamente la idea de que para tomar una decisión simplemente votamos. Y luego lo que sea que resulte, lo que sea la mayoría, gana.
Por ejemplo, podríamos debatir si vamos a McDonald's o a Pizza Hut, ¿vale? Somos 3. Si 2 de ustedes dicen, vamos a Pizza Hut, vamos a Pizza Hut. Vale, eso es solo democracia. Para Jean-Jacques Rousseau, este no es un buen sistema, porque deberíamos esforzarnos por ser superiores a lo que somos. Deberíamos esforzarnos por la libertad total. Y esa es la idea de la voluntad general, ¿vale? La voluntad común es quienes somos. La voluntad general es quienes podríamos ser si nos uniéramos como pueblo. ¿Vale? Y la mejor manera de entender la voluntad general es a través de la teoría de Kant del imperativo categórico. ¿Vale? ¿Qué es para él la ley moral más alta? Entonces, como seres humanos, ¿qué nos hace verdaderamente humanos? ¿Qué nos permite alcanzar nuestro estado ideal? Son 3 principios, ¿vale? El primer principio es el principio de universalidad. Así que imagina que todas tus acciones se verán reflejadas en todo el universo. Así que si sonríes, todo el mundo sonríe a la vez. Si te enfadas, todo el mundo se enfada a la vez. Y luego te preguntas, ¿en qué tipo de sociedad quiero vivir? Quiero vivir en una sociedad donde todos sonrían o estén enojados, ¿verdad? Y así es como uno debe comportarse, la ley de la universalidad. Segundo, está la idea del libre albedrío. Nadie puede obligarte a sonreír. Debes sonreír por tu propia y libre elección. Aunque sonreír te haga sentir feliz, si yo te obligo a hacerlo, eso va en contra del bien de la humanidad, ¿de acuerdo? La tercera es la idea del ser humano como un fin, ¿vale? Así que nunca puedo sacrificar a otro ser humano para lograr una sociedad mejor, porque nosotros somos el fin último. Bien, pues esto en conjunto, el imperativo categórico, es lo que nos da la teoría de la voluntad general. Así que, aunque todos votemos por comer helado, no deberíamos comer helado, porque así no es como alcanzamos la iluminación. No es así como logramos el estado ideal. Bien, debemos pensar en el imperativo categórico de Kant. Ahora lo que sucede es esto. De la voluntad general surge el soberano, ¿vale? Esta es la ley suprema. Esto es Dios, básicamente. Y del soberano llegamos al Estado, al gobierno, y el Estado nos convierte en ciudadanos. Y luego tenemos leyes, cultura, educación, ¿de acuerdo? Así que para Jean-Jacques Rousseau, este es el contrato social. Este es el estado ideal. La Revolución Francesa comenzó porque hubo muchos intelectuales revolucionarios que querían lograr el contrato social. Pero como pueden apreciar, hubo muchos que no estaban de acuerdo con esta teoría, especialmente los monarcas, ¿verdad? Porque la idea aquí es que la voluntad general, el pueblo, es el soberano. Pero en una monarquía, el monarca es el soberano. Entonces, el soberano debe... Así que es un debate sobre quién es soberano. Y así, en este momento de la historia, la mayoría de las naciones, la mayoría de los países de Europa eran monarquías. Así que vieron la Revolución Francesa como una amenaza directa para ellos. Y por eso invadieron Francia muchísimas veces. Pero entonces ocurrió algo muy extraño. Estos ejércitos profesionales que entran en Francia y luchan contra estos ciudadanos, vale, gente sin experiencia militar, que no son soldados profesionales, lo que ocurría era que estaban perdiendo ante los ejércitos de ciudadanos. Y la pregunta es, ¿por qué estaba ocurriendo esto? Y la razón es que esta teoría es tan poderosa que hace que la gente esté dispuesta a luchar y a morir para esto. ¿Bien? Bien. Así que lo que pasaba durante la Revolución Francesa, estas guerras, era que tenías a las monarquías y estos eran ejércitos profesionales y por eso eran básicamente mercenarios. Y lo que pasa con los mercenarios es que no querían morir, ¿verdad? Están cobrando un sueldo. Su objetivo es intimidar. El punto es asustar, no es morir.
Pero luego tienes la Revolución Francesa. Y ellos eran ciudadanos y estaban dispuestos a luchar y morir. ¿Bien? Y por eso Francia se volvió la nación más poderosa de Europa en esa época, porque podían llamar a sus ciudadanos a luchar y morir, y era una cantidad casi ilimitada de soldados, mientras que los otros países como Prusia, Rusia, Austria, tenían soldados profesionales que tenían miedo de morir. Lo único que querían era su sueldo. Así que con el tiempo los franceses estaban abrumando a los europeos, y esto creó el Imperio francés. Muy bien. Pero una vez que estos lugares fueron conquistados, ellos desarrollaron su propia teoría sobre cómo derrotar a los franceses. Y reconocieron que nosotros también necesitamos una teoría del nacionalismo. También necesitamos una teoría del Estado-nación, pero no les gustaba la teoría del contrato social. Bien, así que idearon una nueva teoría basada en la nación, que era básicamente lengua, cultura y raza. Y así es como esto se convierte en Alemania. Bien, o lo que comúnmente llamamos hierro y sangre. Así que ahora tienes estas teorías del nacionalismo surgiendo en Europa. Y ahora son invencibles porque pueden llamar a sus ciudadanos a luchar y morir. Y por esto Europa se volvió la región más poderosa del mundo a partir del siglo XIX. Bien. Pero claro, el problema con el nacionalismo, el problema con poblaciones que quieren luchar y morir, es que siguen peleando guerras. Pero es un problema real, y así lo que pasa es que para resolver este problema, todas estas naciones se enfocan en tratar de aumentar su población lo más rápido posible, lo más posible. Y esto es lo que llevó a este crecimiento masivo de la población. Pero con más población, lo que pasaba era que estas guerras se volvían cada vez más mortíferas, culminando, por supuesto, en la Segunda Guerra Mundial. Y para la Segunda Guerra Mundial, Europa se había agotado a sí misma. Demasiada gente había muerto, su civilización fue destruida, y así esto permitió que Estados Unidos llegara al poder. ¿Bien? América. Y América tenía una teoría distinta del Estado-nación. Así que los franceses, su teoría era el contrato social. Los alemanes, su teoría es hierro y sangre, o sea, la raza. Los americanos tenían otra teoría, porque América era una nación multicultural de inmigrantes, que intentaban colonizar el hemisferio occidental, Norteamérica, ¿no? Así que para ellos, su teoría es crear un juego. El Estado-nación se convierte en un juego. La Constitución y el gobierno son los directores del juego. Y lo que permitirán es que cualquiera venga a América y se haga rico siempre que trabaje duro. Y esto creará la nación más grande del mundo. ¿Vale? Así que esto se vuelve un juego donde cualquiera puede jugar. De hecho, cuantos más jugadores tengas, más rica se vuelve América, ¿verdad? Y luego, tras la Segunda Guerra Mundial, lo que pasó fue que América extendió este juego por todo el mundo, tanto como pudo, ¿no? A Europa y a Japón. Pero aún había países comunistas como China y la Unión Soviética que no querían participar en este juego. Tenían su propio juego. Y así lo que pasó fue que tras el colapso de la Unión Soviética, este juego conquistó el mundo, ¿no? Tuviste la globalización. ¿Vale? El problema es este. Una vez que este juego sigue adelante, al final lo que sucede es que solo unos pocos jugadores logran toda la riqueza, ¿no? Tienes una desigualdad masiva. Y todos los demás caen en el endeudamiento. Y ese es el mundo en el que vivimos hoy. América creó este juego. Tuvo mucho éxito creando una riqueza tremenda. E intentaban tener tantos jugadores como fuera posible. Por eso se dio el auge demográfico. Pero ahora, solo unos pocos tienen toda la riqueza y los demás están endeudados. En otras palabras, esta gente es inútil y por lo tanto hay que reiniciar el juego.
Y la forma de reiniciar el juego, claro, es destruir el juego primero. Por tanto, tener la Tercera Guerra Mundial, quemarlo todo y empezar el juego de nuevo. Y por eso estamos en la situación en la que estamos hoy.